Bienvenidos al capítulo de las secreciones digestivas. En esta oportunidad vamos a estudiar la secreción pancreática. Bien, el páncreas, como todos saben, se encuentra ubicado por debajo y paralelo a la curvatura mayor del estómago y desemboca en la segunda porción del duodeno. La estructura histológica del páncreas es muy similar a la estructura de las glándulas salivales, formada por acinos, y estos acinos desembocan en conductos y finalmente el producto de la secreción pancreática es vertida a la segunda porción del duodeno a través de la ampolla de Vater y por medio del esfínter de Oddi. En la ampolla de Vater también desemboca el conducto colédoco que transporta la secreción biliar. El producto final de la secreción pancreática puede variar en calidad y también en cantidad de acuerdo a los alimentos de los que esté formado el quimo que ingresa al duodeno. Así, por ejemplo, si hay una cantidad importante el quimo es muy ácido, por ejemplo, el que ingresa al duodeno, la secreción pancreática va a ser más rica en agua, bicarbonato, que además esta parte de la secreción pancreática es aportada por los conductos, y va a ser no tan rica en enzimas. Mientras que cuando el quimo que ingresa a la segunda porción del duodeno es muy rico en grasas, por ejemplo, va a predominar la secreción de enzimas que son producidas en los acinos pancreáticos. Es decir, que hay como dos tipos de secreciones pancreáticas, una que es rica en agua, bicarbonato y no tan pobre en enzimas, que se llama secreción hidrolática, y otra que es más rica en enzimas y con menor cantidad de bicarbonato, que se llama secreción ecbólica. Esta clasificación o la diferencia entre una y otra va a estar dada por la contribución que tenga a esa secreción la secreción acinar, que es propiamente la de las enzimas, que es muy rica en enzimas, la secreción ecbólica, y la secreción hidrolática, en cambio, es más rica en agua y bicarbonato y está aportada principalmente por los conductos. Además, en el páncreas existen otras estructuras que no están relacionadas con la función digestiva, sino que son estructuras endócrinas que se llaman islotes de Langerhans, que van a ser estudiados en el capítulo de fisiología endocrina. Acá solamente los nombramos y en esos islotes son sintetizados y secretadas las hormonas insulina, glucagón y somatostatina, por ejemplo. Bueno, acá tenemos un listado de las enzimas pancreáticas. El acino, como habíamos visto, produce enzimas y son liberadas a la luz del duodeno. Y estas enzimas pancreáticas son fundamentales y de enorme importancia para la digestión. No pasaba lo mismo con las enzimas provenientes de las secreciones gástricas, la lipasa gástrica o la pepsina, que actúan pero no son cruciales. En cambio, las enzimas pancreáticas son necesarias e imprescindibles para la correcta digestión de los alimentos. Estas enzimas pueden ser proteolíticas, como la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa. Estas tres en realidad son sintetizadas como zimógenos, no como enzimas activas, sino que son liberadas como, o se obtuvo, digamos, como tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxipeptidasa. Las dos primeras son endopeptidasas, la última es una peptidasa carboxiterminal, o sea, empieza a partir la molécula desde el extremo carboxiterminal hacia adentro. Estos zimógenos en la luz del duodeno se activan. ¿Y cómo se activan? En principio,
La tripsina, que es la más abundante de estas tres enzimas proteolíticas, la que es por lejos la más abundante es la tripsina, es decir, lo más abundante producido por el alacino es el tripsinógeno, es activado en la luz del duodeno por la enteroquinasa, que es una enzima que se encuentra presente en el ribete en cepillo de las células de la mucosa duodenal. Así aparecen las primeras moléculas de tripsina. Y la tripsina luego ya es capaz de clivar al quimotripsinógeno en quimotripsina, a la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa y a sí misma, es decir, al tripsinógeno en más tripsina. Esta es la manera en que las enzimas proteolíticas se activan en la luz. No se activan dentro del acino porque si fuese así, o en los ductus, porque si fuese así producirían la digestión del tejido pancreático, cosa que no es para nada conveniente y que cuando se produce se llama pancreatitis aguda. Otras enzimas pancreáticas son la amilasa pancreática, que es la enzima pancreática para la digestión del almidón. La amilasa pancreática es una alfa-amilasa que cliva las uniones alfa 1,4 del almidón, muy similar a la amilasa salival. Es decir, el producto de la digestión de la amilasa pancreática van a ser fragmentos disacáridos o trisacáridos, ¿sí? Maltosas o maltotriosas. Y después tenemos las enzimas proteolíticas, que son principalmente la lipasa pancreática, que actúa sobre los triglicéridos, dando como resultado la formación de 2 ácidos grasos libres más un 2 monoglicérido, es decir, un monoglicérido cuyo ácido graso se encuentra en posición 2. La fosfolipasa, que también es una esterasa que rompe la unión éster entre un fosfolípido y un ácido graso, y la colesterol esterasa, que libera ácidos grasos de la molécula de colesterol, dando por supuesto entonces ácidos grasos más colesterol. Ellas son las principales enzimas pancreáticas. Hay más, pero estas son las más importantes. El sodio, que como vimos se produce en las células de los conductos. Tenemos este esquema que nos permite conocer en detalle cómo se produce. En realidad comienza con el ingreso del anhídrido carbónico como parte, digamos, por difusión desde la sangre hacia el interior de la célula ductal, que se combina con el agua y bajo el efecto catalítico de la anhidrasa carbónica produce ácido carbónico que se disocia en hidrogenión más bicarbonato. El bicarbonato es sacado en forma activa por un transporte activo hacia la luz del conducto, y lo mismo sucede con el sodio, que sale también en forma activa. Por otro lado, el hidrogenión que se formó sale hacia el lado basal de la célula en un transporte, transporte activo secundario en intercambio con sodio. O sea, acá el sodio tiende a entrar debido a que hay una muy baja cantidad de sodio gracias al transporte activo de sodio hacia afuera, y esto permite la salida del hidrógeno. Es decir, que por cada bicarbonato que ingresa al lumen hay un hidrogenión que sale hacia el plasma, digamos, hacia la sangre venosa del páncreas. Y por supuesto, como se concentra una gran cantidad de solutos dentro de la luz, hay una salida guiada por un transporte pasivo osmótico de agua hacia la luz. Ese es el mecanismo de generación de la secreción hidrolática. Básicamente la secreción pancreática tiene 3 estímulos principales, que son por un lado la acetilcolina a través del nervio vago, es decir, del aumento del tono vagal,
La colecistoquinina y la secretina, estas últimas dos son hormonas que son producidas por la mucosa del duodeno y la parte superior del yeyuno y que tienen un gran efecto, notorio efecto sobre el páncreas. Veamos un poco en detalle cada uno de estos tres. La acetilcolina básicamente es un estímulo moderado, suave, que actúa específicamente sobre los acinos, es decir, que promueve una secreción no muy abundante, pero muy rica en enzimas. Y es, digamos, y participa de la secreción pancreática durante la fase cefálica, ¿sí? Es decir, durante la fase cefálica y también la fase gástrica, es decir, antes de la ingesta de alimentos y durante la primera etapa de la ingesta de alimentos, cuando los alimentos llegan al estómago, que se dan estas dos fases, cefálica y gástrica, el mediador es la acetilcolina y comienza a producirse una estimulación en la síntesis y sobre todo en la liberación de las enzimas pancreáticas hacia la segunda porción del duodeno. Posteriormente, cuando el quimo llega al duodeno, es decir, cuando empieza el vaciamiento gástrico y el quimo llega acá, en la segunda porción del duodeno, va a depender de cuál es la característica de ese quimo para conocer cuál va a ser el factor que más va a influir sobre la secreción pancreática, si va a ser la secretina o la colecistoquinina. Cuando se trata de quimos muy altos en osmolaridad, o que tienen una cantidad importante de aminoácidos, o que tienen una cantidad importante de ácidos grasos libres de cadena larga, se estimula la secreción de colecistoquinina, principalmente en el duodeno. Y la colecistoquinina es un gran estimulante de los acinos. Si la acetilcolina era un estimulante moderado, que produce aproximadamente la liberación de un 10% del total de enzimas, el 90-80% restante lo va a producir la colecistoquinina, es decir, la estimulación del acino es muy intensa y produce una secreción pancreática con una abundante cantidad de enzimas. Pero si en cambio el quimo que llega a la segunda porción del duodeno es más bien ácido, no tan rico en esta sustancia, sino que predomina una acidez, esta acidez se considera acidez para el duodeno cuando el pH es menor de 5, en ese caso se va a estimular principalmente, más que todo, la secretina. Y la secretina es un estimulante, pero de los conductos, no tanto de los acinos. Y por lo tanto, la secreción pancreática va a ser de tipo hidrolático, muy abundante, pero sobre todo abundante en agua y bicarbonato de sodio. Acá tenemos una comparativa de los efectos que tiene sobre la secreción pancreática la diferencia en la composición del quimo. La secreción pancreática está caracterizada según la cantidad de agua y bicarbonato de sodio en celeste y la cantidad de enzimas en rosado. Cuando en el interior del duodeno tenemos una proporción alta de ácido clorhídrico, es decir, es un quimoácido, fíjense cómo la secreción pancreática es muy rica en agua y en bicarbonato de sodio y bastante escasa en enzimas. Cuando el estímulo es graso, como en este caso, jabón, que es una sustancia altamente grasa, se produce una secreción muy marcada de enzimas principalmente y que aumenta mucho en relación al anterior y mucho menos la cantidad de agua. Y el efecto más marcado es la secreción producida por una solución rica en proteínas y aminoácidos. Fíjense que la cantidad de enzimas es muy alta y la cantidad de bicarbonato de sodio muy baja. Esta secreción es típicamente una secreción llamada hidrolática y esta es una secreción característicamente ekbómica. La del medio es un poco mixta, digamos.